Moctezuma le gana al tío Sam. México 3. Moctezuma le gana al tío Sam, es excelente. Ahora para México vendrá el hecho de poderse sumar y el de poder estar en esa opción de poder ser definitivamente un candidato para poder ganar este campeonato del mundo. Lógico. O sea, es así. Acá va a tener que hacer título consecutivo ese en clic. CONCACAF. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente, como ustedes ya lo saben. Hoy seguimos con lo que fue ayer, la fiesta del premundial de CONCACAF Sub-17, rumbo al Mundial de Perú de este año que finalizó. Estuvo la final, sí, México-Estados Unidos, Estados Unidos-México, y ganó la tricolor. Ganó México, güey. Salió campeón, sí, campeón de punta a punta de este torneo de CONCACAF, de este premundial, clasificadísimo al Mundial de Perú. Y obviamente que dio que hablar todo el torneo. De punta a punta, ganador indiscutido. Y hoy venimos a reaccionar, venimos a ver, a apreciar, a analizar los relatos y obviamente comentarios de otros países acerca de este campeonato logrado por México en este premundial y de cómo ha jugado y de cómo ha derrotado en esta final a otra gran potencia de sobre todo Centro y Norteamérica como lo es Estados Unidos. Vamos a estar viendo diferentes relatos de diferentes países y qué opinan de esta selección mexicana a nivel sub-17. Así que sin mucho más para decirles, obviamente que no se lo pueden perder, pero antes se tienen que suscribir. Sí, los que no lo estén todavía y obviamente estén viendo el contenido, se suscriben acá abajo, no sean ortivas, no sean caretas, suscríbanse acá abajo, activen también la campanita si quieren para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos obviamente con estos relatos, con estas narraciones del resto de este continente con respecto al premundial y obviamente la consagración de la selección mexicana. México y otra vez le ganan a la final de Estados Unidos. Va por el penta. Relato argentino. México es penta. Va a ir Isaac Martínez. Va Martínez. ¡Gol! El gol de México. Mucha pasión, siempre el relator argentino mete mucha garra. Y lo vive, lo vive. Para aquellos mexicanos que digan que no hay cariño. Oh. Penta, la penta campeón de manera consecutiva en novena historia. Los pibitos de México. Penta campeón. Vuelven a poner en alto al país azteca. Moctezuma le gana al tío Sam. México 3. Moctezuma le gana al tío Sam, es excelente. Al tío Sam. Y los pibitos, sí, los pibitos de México. Vamos los pibes, la tricolor, carajo. México 3, Estados Unidos 1. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! Para que piense que no le tenemos cariño a México. A pesar de todo, México campeón y de manera invicta. Ataca por la derecha. Va sumando la marca de García, mete el centro. Controla Hopkins. Carguerito. El defensor que se tuvo que poner. ¡Los guantes! Final del partido. Se acabó. México, campeón. México, güey. Quinto título de manera consecutiva. Noveno de la historia a nivel de CONCACAF en la categoría sub-17. Abrió la cuenta de penal. Uno de los jugadores. Relato peruano. Seleccionado mexicano. Sale aplaudido José Urias. Debe ingresar Cristian Inda al terreno de juego. Efectivamente, Cristian Inda ese que ingresa es un cambio táctico ya porque lo que quedan son segundos en este juego. Se despeja el guardameta mexicano Norberto Bedoya, pelota arriba. Les cuesta un poquito ponerle un poco. Yo le pondría un cachín más de emoción. Avanza Arroyo, se mete en el área que mete en el centro. La verdad que quedan posesionadores. El guardameta Stuart Hawkins. Por 10 hombres está Estados Unidos. Y el árbitro dice: A mí me gustó más. esto no va más. Campeón México, muchachos. Me gusta más ahí, México campeón. Bien por el peruano. 3-1. Gana el campeonato sub-17 de la CONCACAF. Y no solo se va al Mundial de Perú, sino se va como campeón. Relatando a un próximo rival. Campeón, señores y señores, México. Lo celebran estos muchachos. Quiero dejar todo en el terreno de juego. Ha sido un partido espectacular. Partido espectacular, Relato panameño. Venía dando brotes, señales que ahora ellos son los nuevos reyes. Pero para tener más información sobre CONCACAF
El gigante era, de cierta manera, usted que es una persona analítica, usted de corazón frío, usted de corazón de hierro. Analizando ya el triunfo. Realmente, este partido y ganarle a Estados Unidos era importante. Sí y no. Era importante para los mexicanos. Para los mexicanos es sumamente importante. Nosotros desde esta vitrina, desde esta plataforma, pues ni siquiera los partidos de semifinales veíamos razón de ser, porque no se jugaba por nada. Sin embargo, Bueno. Jugar para México contra Estados Unidos y jugar Estados Unidos contra México para ellos siempre va a ser importante. Siempre va a ser importante. Evidentemente, nosotros los panameños, después de la clasificación, nosotros decíamos, pues ahora qué, y por qué hay que seguir jugando si ya no se juega nada, pero siempre hay que terminar los torneos, para eso son los torneos. Hay que ganar el título. Siempre para las estadísticas. En 10 años, vamos a decir, en ese torneo de 2023, sub-17, del área quedó campeón fulano, quedó subcampeón, perecemos. En este caso quedó campeón México, quedó subcampeón los Estados Unidos. Entonces, siempre va a ser Para mí suma. importante en ese aspecto, para el tema de las estadísticas y demás, para poder decir, México le volvió a ganarlo a los Estados Unidos, tiene un trofeo por encima de los Estados Unidos, o viceversa, si ese hubiese sido el caso, que evidentemente, pues, como estamos viendo en pantalla, no lo fue. Así que para cuestión de estadística, pues, sí es importante para los mexicanos. Obvio, importantísimo ganar un título. Demuestre lo que es la comunidad. Seguramente todo el mundo quería la copa, la copiña del día de hoy. Todo el mundo quería y siente que ese equipo, pero una forma de ser competitivo es felicitando al rival. Claro. Y creo de que hoy México fue un justo y digno campeón prácticamente. Muy bien el partido panameño, más ¿no? difícil y más fácil. No hay nada rara aquí, Estela. El más difícil y el más fácil fue contra Panamá. En todo el torneo. En todo el torneo el más difícil porque no logró los 3 puntos, fue un empate. Y lo que El vimos, único partido donde no ganó. donde no ganó, El único partido donde no ganó. dejó buenas sensaciones. Pero después también fue más fácil porque este partido que ganó con una amplia diferencia. y sobrado, súper sobrado. Los números, creo que más breve. Tal cual, lo que es la diferencia, ¿no? Ah, sí, le Pero metió 9. sí. Pero realmente llegar a Estados Unidos, que venía con otra narrativa, venía invicto, inspirado y diciendo, porque aquí, señores, y yo quiero llevarlo, el título no tiene ninguna trascendencia. Porque México, ¿de qué sirve que es campeón aquí y se ve en primera ronda en el Mundial? No concuerdo. Para mí ser campeón es ser campeón. Y algo que En se tu llama- se usa zona. mucho en varios deportes, que son las estadísticas que no se anotan. Son las estadísticas que no se El anotan. mundial es aparte. O sea, Ellos al final, son los mejores hay hoy un precedente, de Centro y Norteamérica. nosotros decimos la Copa Honor, la Copa Orgullo. Hay un precedente donde muchas personas están copiando de que Estados Unidos es el que mejor está haciendo la cosa en CONCACAF. Yo creo eso. Sin embargo, es muy diferente que yo diga que Estados Unidos ahora es el rey, el gigante, el papá, como usted lo quiera llamar, del área. Para mí, sigue siendo México fuera de Estados Unidos. Venía de que mejores generación de jugadores, se está exportando mucho mejor, la MLS se ve más atractiva. Eso puede Se ser. están trayendo jugadores de mejor nivel. Hay muchas cosas que tú estás pensando, Estados Unidos lo está haciendo mejor. Tal cual, sí, Ahora, concuerdo. tú te encuentras con las generaciones sub-17 y aquí, por eso digo, es el honor, el orgullo, el decirte, brother, este torneo nosotros hemos sido 2 veces campeones del mundo. No nos ha gastado jugar aquí con CONCACAF. Luego ganar a nivel mundial y meter un 3-1 y decir, hey, este es casi una goleada. Claro. Un resultado importante. Anotar 3 goles en un partido, eso... Y lo superó bien, eso lo para superó decir que fuerte. es mejor. Entonces, bien por México, lo lograron en buena lid, ganando 2-0, reportó los Estados Unidos al minuto 68 y al minuto 90 del tiro penal, pues Martínez puso el final 3-1, bien por México, diciendo que sus 2 títulos o sus 2 campeonatos del mundo y un Está muy bien. Muy buen análisis de los panameños. Le Relato ganó a los Estados guatemalteco, Unidos, quinto título consecutivo. Nuestra casa fue el lugar donde se realizó este premundial y donde México se ha coronado campeón y ahora parte como gran favorito para ir a buscar la conquista de este título. Está muy Señoras y bien, señores, sí. México campeón del sub-17. Primero una consistencia física muy buena de parte de México, Tal cual. porque desde el 9-0 con Curazao agarraron a jugar, después con Guatemala, de ahí con Panamá, jugaron la ronda de octavos de final, cuartos de final, semifinales, la gran final y no pararon. No. Casi 24, casi 48 horas
cada partido. Ni se y sintió, México aparte. terminó muy bien ganándole a los Estados No Unidos. se le Una notó. selección mucho más hecha. La mexicana ayer, con anotaciones de Estefano Carrillo, al minuto 10 marcaba el 1-0. Al 51 Luis Navarrete colocaba el 2-0. Al 69 Pedro Soma marcaba el 1-2. Y finalmente al 92 Isaac Martínez terminó ganando 3-1. 3-1 terminó ganando la selección de México en el Doroteo Guamú Flores con arbitraje de Filiberto Martínez, el salvadoreño, perdón. Hubo asistente. Iba a ser raro con un árbitro mexicano. En el Doroteo Guamuch Flores. Terminó con uno menos la selección de Estados Unidos. Expulsaron al portero Durán Ferrer. Él le habían sacado una tarjeta amarilla, comete un penal al minuto 90 y pico, le vuelven a mostrar tarjeta amarilla. Estados Unidos ya no tenía cambios, tuvo que entrar un jugador de campo para poder estar cumpliendo con la cabalidad de jugadores, por lo menos en posición, ¿no? Porque sí tenía uno menos para poder estar ya en la actividad. Igual ya estaba y terminó liquidado. ganando la selección de México. Me parece que una selección de México muy superior a la de Estados Unidos. Muy superior a, creo que marcó a todas una de diferencia CONCACAF. tremenda, definitivamente. Y bueno, terminó conquistando el título. Ahora para México vendrá el hecho de poderse sumar y el de poder estar en esa opción de poder ser definitivamente un candidato para poder ganar este campeonato del mundo. Lógico. O sea, es así. Acá va a tener que hacer título consecutivo ese en clic. CONCACAF. Raúl Chabrán, el técnico de la selección mexicana, ha hablado con Paquito Medina, que estuvo en la cobertura ayer en el estadio Doroteo Guamú Flores. Esto es lo que ha dicho el entrenador. A ver qué dijo mexicano tras su el conquista. técnico. Muchas gracias, no, pues muy contentos, la verdad es que este esfuerzo de los muchachos se ha recompensado con el campeonato, un torneo que ha sido difícil, desgastante, pero afortunadamente se nos dieron las cosas y reitero, agradecer el gran esfuerzo de los muchachos que siempre se brindaron, hicieron un enorme esfuerzo, además de agradecer el apoyo que tenemos por parte de nuestra federación, el staff de trabajo que las 24 horas durante estas últimas semanas se partieron el lomo para lograr este objetivo. No es fácil, cada vez el área es más complicada, pero afortunadamente se logró. Y también reconocer que sin el staff de trabajo es imposible lograrlo. Muy bien, Pues yo dándole creo que, virtud a todos. Si pudiera resumirlo en una sola palabra, hemos sido muy equilibrados. Hemos logrado que la portería se mantenga en la mayoría de los partidos en cero. Y El más parejo, también real. tuvimos contundencia, así que para resumirlo de una manera contundente, hemos sido muy equilibrados. Sí hay algo de presión por todo lo que se ha vivido, pero pues también tenemos que reconocer que en esta categoría México es potencia. Claramente. Este camino ya lo han pasado otros que han tenido mucho éxito y nosotros tenemos que enfocarnos y por supuesto reconocer que se ha hecho un gran trabajo, pero también ver qué podemos hacer para mejorar, porque sin duda, bueno, es un logro importante y no nos podemos quedar ahí. Tenemos que pensar a futuro obvio. y enfocarnos. Tiene que ir por el Por mundial. supuesto que hoy nos da mucha alegría, pero no podemos dejar de trabajar, y menos unos jugadores que son tan jóvenes, que tienen que aprender de estas experiencias y seguir sumando. Muy bien. Podemos pensar, soñar, como lo dije, México es potencia en esta categoría y esto nos compromete, nos da una exigencia. Además tenemos un gran apoyo, así que con el apoyo, con la calidad de los jugadores, podemos seguir soñando. Muy bien, hasta aquí hemos llegado obviamente con varios narradores, prensa de otros países que han analizado a México, incluso hasta la palabra del técnico, ¿no? En esa entrevista. Obviamente México es potencia en estas categorías, en esta división juvenil, va a ir por el mundial, obviamente que está la presión, pero sabe que debe ir por ello, debe tratar de buscar esa Copa del Mundo, luego de estos 5 títulos seguidos en el premundial de CONCACAF, y obviamente con un gran juego, siendo los más parejos, siendo los más firmes, los más sólidos, y obviamente los vencedores y por encima del resto de las selecciones. Así que hasta aquí hemos llegado, gente, hasta aquí con toda la prensa de todo este continente hablando del gran triunfo, el gran logro de la selección mexicana a nivel sub-17. Espero que les haya gustado. Si es así, se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Sí, también nos pueden dejar ese enorme like. Si les gustó el video, dedito para arriba. También pueden comentar acá abajo qué les pareció a ustedes este premundial de México, cómo lo ven para el mundial en Perú. Todo obviamente acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.